La Pecera. Como les habíamos anunciado, estamos dentro de las aguas de La Pecera con Diego Burgueño. ¿Quién es Diego Burgueño? Yo hacía referencia a la toma de Pando. De hecho, este sábado los tupamaros celebraron un nuevo aniversario, el 8 de octubre de 1969. Por lo tanto, se acaban de cumplir 53 años. Y Diego acaba de cumplir 53 años. ¿Por qué? Porque en ese 8 de octubre de 1969... moría, fruto de intercambio de las balas de la toma de Pando, el papá de Diego, Carlos, cuando Diego tenía un día de vida, ¿verdad, Diego? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un Nacho. día tenías, Un obviamente día. no conociste a tu padre, ¿no? No, él sí me conoció. Claro, ¿no? Murió el día siguiente que vos naciste, ¿no? ¿Cómo se dio eso? ¿Qué estaba haciendo tu padre ese día en Pando? Bueno, mirá, él había estado, yo había nacido aquí en la Sociedad Fraternidad, ex Sociedad Fraternidad, que después la aglutinó la española. Y bueno, nací yo y él fue a Pando porque era donde era la familia, fue a avisar a la familia. En aquel momento no había celular y la comunicación era tan fluida. 69, años 69. Exacto. Y fue a Pando avisar a la familia, y cuando se disponía a regresar a Montevideo, ahí en donde se ubica el Barú, se ubicaba el Barú, que se enfrenta al actual correo de Pando, ahí al lado estaba la parada de autobús. Entonces justo estaba en el café, fue a tomar un café con los amigos mientras hacía tiempo para y ya le comentaba lo de mi nacimiento a los amigos ahí en el bar. Y fue cuando, bueno, al lado estaba el banco, el ex banco italoamericano, y había un policía de guardia afuera, de apellido Britos. Ajá. Un gran tipo que después de 40 y pico de años logré conocer. Y después haré referencia a la primera frase que me dijo cuando me vio. Y bueno, ellos se meten en la escapada después de haber cometido sus actos de robar bancos e ainda más. A la escapada se meten a contramano por esa calle, y el policía, sin saber lo que estaba sucediendo, le da la señal de alto. Claro. Y ellos, sorprendidos, pensando que habían sido descubiertos, abren fuego contra él. Eran 2 furgonetas de salas velatorias, o sea, estaban simulando el cortejo fúnebre, que increíblemente, eso es una anécdota evidentemente, no tiene nada que ver, pero habían elegido como nombre ficticio un burgueño. ¿Burgueño? Ese. Como tu apellido. Exacto. ¿No? Y ahí, bueno, que en ese intercambio de disparos... Pasa la primera, le disparan al policía, pasa derrapando, pasa la primera camioneta. En la primera iba Topolansky, en la segunda, que iba Huidobro, ya mi padre con las derrapadas y los disparos sale por curiosidad a la puerta del bar y le disparan al policía, y él ya se puso en posición justamente de repeler el ataque. Tenía un revólver de 38 con 3 balas, ¿no? Y le disparan, y una de las balas de los terroristas pegan en la reja y le entra por el cuello a mi padre. No. Y él murió desangrado. Qué horror. ¿Qué edad tenía tu padre? 29. 29 años, ¿no? ¿El policía lo matan también, no? No, a Britos por suerte no. Ah, bueno, de hecho te encontraste con él, me decías, esa es la anécdota. Sí. ¿Qué pasó cuando te lo encontraste años después? ¿Te lo encontraste o lo buscaste? Lo busqué, claro. Lo pregunté, fue una cosa casual de alguien que vivía en Pando. Le digo, che, ¿vos no sabrás del policía aquel? Un día salió el tema, me dice, sí, lo conozco y sé dónde vive. Pero justamente estaba internado por una operación menor, y cuando fui a verlo al hospital, me mira, cuando me presenta, me mira, se le llenan los ojos de lágrimas y me dice, mira, hermano, que yo no maté a tu padre. Ah, ¿por qué? ¿Había versiones que decían que la bala que mató a tu padre era un policía? Sí. ¿Versiones de los Tupamaros? Versiones de los Tupamaros, pero que en aquel momento, hay que recordar que ellos tenían presión en el ámbito judicial y en el ámbito incluso policial. Fundamentalmente en fiscalía y en el ámbito judicial.
Abro un paréntesis. Sí. Años después, un historiador estuvo investigando justamente sobre el asalto a Pando, que nunca fue toma, fue asalto. Sí, eso lo dicen varios, porque para que el MLN, esto lo dice en Historias Tupamaras, Aníbal de Lucía, uno de los primeros tupas, ¿no? El MLN no tomó Pando. Exacto. Lo que hizo fue ir a la comisaría, a los bomberos, a 2 bancos y a la central telefónica. Pero cuando vos tomás un pueblo de verdad, te quedás con todo el pueblo. Cerrás la entrada y lo mantenés. 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que te dé la nafta. Lo que hicimos nosotros no fue tomar Pando. Tomar Pando es quedarse con Pando, aunque sea por 15 minutos ser el dueño. Y cuando viene el ejército, decís, bueno, tenemos tomado esto, vamos a hablar. Pero lo que ocurrió fue mucho menos. Exactamente. Y tú sabes que lo que se dijo, este historiador encontró a uno de los jueces que le había llegado el caso. Ajá. Y de ahí de Pando, y el tipo desistió por las amenazas que recibió. Él terminó renunciando, cediendo el caso porque no quería, por las amenazas. Hasta el día de hoy, la familia no quería que lo entrevistaran al hombre por el miedo que todavía existía. Mira. Al día de hoy. Mira. Y el policía Britos, bueno, te decía, llorando. Sí, porque durante 2 años le quisieron achacar la muerte de mi padre. ¿A él? A él. Ah, Durante 2 que años. repeliendo el ataque de los tupamaros, con una bala mató sin querer a tu padre. Sí, Eso es lo que- eran 3 balas y mi padre estaba detrás. O sea, hay que tener la mente bastante retorcida como para... Claro. Pero, de todas maneras, 2 años después, al final balística le reconoció que era un calibre superior la bala que le habían sacado. Y el otro día, increíblemente, lo que logro encontrarme con una persona que me entrega justamente un documento que es impresionante. Esos papeles amarillentos escritos a máquina. Esto es lo que el informe policial al juzgado sobre la muerte de mi padre y la autopsia. Ajá. Y en su parte central que... Lo ¿qué dice? curioso es de que por eso también me explicaba el tema de la bala, ¿no? Porque la autopsia describe absolutamente todo menos el calibre de la bala. Pa, ja, ja, ja. Mirá vos. Y el calibre de la bala entonces no se compadecía con el policía. No, evidentemente que Y no. sí, un infiere con y los aunque lo tupamaros. fuere. Sí, ¿por qué fue? ¿Por Porque qué yo disparó el policía? Bueno, porque los otros venían. O sea. A ver, yo se lo dije, hermano, le digo, por más que vos Claro. hubiera sido una bala tuya, Claro. vos no estabas atentando al estilo Far West una ciudad. También se te podría decir, bueno, pero fue un rebote, como dijiste. Los tupamaros no mataron a un civil directamente. Sí, es como decirle, yo puse una bomba en el bowling de Carrasco y muere una limpiadora, y bueno, ¿y qué hacía ahí? Porque yo le puse al bowling, no a la limpiadora. Daños colaterales. Daños colaterales. Falsos daños colaterales. Entonces, como eso, podemos justificar todo. Podríamos justificar muchas otras cosas que a ellos no les agradaría demasiado también, si vamos al caso de daños colaterales. Vamos a hacer eso. ¿Tu padre tenía algún tipo de militancia política en ese año efervescente, ¿no? Como era el 69. No, él en aquel momento, mira, él había estado, para ser claro, él había estado, me acuerdo, según lo que cuento de mi vieja, apoyando a un gaucho, un paisano que estaba impulsando el departamento número 20, que era la Costa de Oro con la capital Pando. Ajá. Pero por pierna le echaba una mano, pero él no tenía militancia alguna, ni era policía como se hartaron de decir, ni era agente secreto como en algún libro de texto de actual todavía se sigue repitiendo en la enseñanza pública. Se dice que tu padre... Pero por supuesto. Y después tenemos la Carlos Burgueño era agente secreto, eso se dice en el libro de texto. Pero también, sí, pero también se dijo de que Pascasio Báez era un topo de la policía porque eso le habían matado. O sea, ellos para todo le van a buscar una... Y uno de los ideólogos principales, no el único, de esta versión de la historia fue el señor Fernández Huidobro. Bueno, también es uno de los ideólogos el concepto de que los tupamaros, ese relato tan arraigado increíblemente, de que lucharon para defender la democracia contra la dictadura, ¿no? Pero tú sabes lo que se votó en el Parlamento en estos últimos periodos. A ver. ¿Tú sabés que se votó como que la dictadura empezó en el año 67? ¿Eso se votó en el Parlamento? Sí. ¿Tú lo sabías? ¿A qué te referís? Porque es la forma de justificar muchas cosas, el terrorismo de Estado y todo, y más todas las leyes reparatorias, bla, 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 todo tenían que justificarlo te entiendo. bajo el decreto 61020 de Tabaré Vázquez.
No, perdón, estoy diciendo Sí, cualquier 020 no, cosa. claro, No. Era la ley, disculpe. Sí, 18.596. Ajá. Donde ahí dice que a partir del año 68, cuando se se votaron Sí, las medidas en prontas el de Parlamento, seguridad sí. en el Parlamento Democrático, Sí. a partir de ahí está considerado dictadura. Bueno, sí, de hecho el relato Tupamaro dice eso, ¿no? Y vos querés hacer escuchar tu verdad, ¿no? De hecho estás escribiendo un libro, ¿no? Que se va a llamar Carta a mi viejo. Exacto. ¿Y qué pretendés narrar allí? A ver, quiero ser algo diferente, algo tal cual soy yo, o sea, para nada formal, algo que tenga sus matices, no todos dramáticos, sino también hasta cómicos, porque va a narrar la historia, va a contextualizar, también van a haber datos históricos importantes, no solo a nivel nacional, sino porque esto tenemos que aclarar que esto era hay que hablar de la coyuntura internacional, Obvio. La Guerra Fría y todo eso, y cómo se fue dando hasta que sucedió lo que sucedió con él. A partir de ahí empezar a contar todas las vivencias, las trágicas vivencias que hasta el día de hoy, viendo a mi madre que no puede ni hablar porque tiene un derrame, tuvo anorexia nerviosa, llegó a pesar 38 kilos. Se imagino, superó, ¿no? Recién superó eso. Acabando de parirte a vos, ¿no? Y su marido, Sí. ¿no? Que muere por una bala en la toma de Pando al día siguiente. Más allá después de todas las amenazas y... ¿Ella fue amenazada No, también? no, pero no ella, todos los familiares. ¿Pero quién la amenazó y qué le decían y por qué? Y era para que no hablara. Para que no hablara. Para que no hablara. Para que no dijera que Para que no dijera, por mi marido, ejemplo, un civil como- inocente, fue una de las víctimas de toma de Pando, pero eso era un hecho público. Bueno, pero si tú lees, por ejemplo, este libro lo sacaron de circulación, se ve. Toma de Pando, La Revolución Joven, de Rolando Sasso. ¿Sabes lo que dice este libro? Estos son los relatos que crearon y que no pueden o no podían permitir, porque el caso de mi viejo no dejó de ser muy renombrado. Claro. ¿Y qué decía el libro? Y dice que mi madre terminó entendiendo que era una lucha por los derechos y que era una lucha realmente valedera. ¿Y no de es eso. verdad? Entonces digo, tu madre, capaz que tu madre terminó entendiendo que la guerrilla tenía un Hasta el objetivo día de hoy, loable y la revolución cubana le parecía una utopía por la que valía la pena luchar y lamentablemente tu padre perdió la vida. No, al contrario, es más, en los años 90 tuvo una anorexia nerviosa, ahora hace unos años un derrame cerebral que no le permite casi ni hablar. Y cada vez que tocan el tema o les ve la cara, se pone a llorar, como que hubiera sucedido el día anterior. Bueno, de eso quiero hablar contigo. Antes te leo algunos mensajes. Te dice: hola, conocí un testigo de ese hecho. Este hombre dice la verdad, ¿no? Está hablando de la muerte de tu padre. Otro, déjame ver si es el mismo celular, pero creo que es distinto. Sí, es distinto. Mi padre estuvo minutos antes de la muerte de Burgueño. Este invita a mi padre a tomar una. Nació mi hijo, le dijo. Mira qué chico que es esto. Bueno, cuánta gente nos escucha también. Mi padre trabajaba en el BPS que estaba al lado del Bárbaro. Sí. Lo que vos decías, le estaba contando a la gente, Sí. bueno, nació mi hijo. En ese momento, de hecho, él estaba desocupado en ese momento porque él había renunciado a la IPUSA. Él era el trabajador de la IPUSA. Ahora, todo esto refiere a la toma de Pando. Toma de Pando que se sigue celebrando por parte de los tupamaros, ¿no? De hecho, hubo un mensaje viralizado a cargo de Sebastián Sabini. El año pasado el Pacha Sánchez decía lo siguiente. Este viernes 8 te invitamos nuevamente a un acto Tupamaro. Ahí, en la esquina de Tristán Narvaja y Cerro Largo, estaremos conversando, discutiendo, pero por sobre todas las cosas, comprometiéndonos a continuar la lucha con los más humildes, por el protagonismo popular que requieren las horas por las que transitamos hoy, resistiendo el recorte neoliberal de este gobierno que en solo un año ha generado 100.000 pobres y un conjunto de problemas para nuestra economía y los sectores populares. Estaremos allí, nuevamente comprometiéndonos con el futuro para seguir luchando en contra de las injusticias. Así que te esperamos este viernes 8 a las 20 horas en Tristán Narvaja y Cerro Largo. Habrá patria para todos. Habrá patria para todos. Hay un video donde también invoca al Che Guevara, ¿no? Y habla de Zabalza, de Salerno, a quienes se va a estar recordando, como hacen los tupamaros permanentemente en esta fecha. Cuando escuchás este tipo de mensajes, ¿qué reflexión te viene a la cabeza? Que vivimos en un país bananero. ¿Por qué? Porque evidentemente yo creo que en ningún país con
bueno, en este caso con una fiscalía que tuviera mínimo de criterio. Hay cosas que son apología del delito aquí y en Mozambique. Ujú. Las dos denuncias que yo les propiné, que fue una señor Mujica por apología del delito en base a sus dichos en la película de Culturica, lo lindo y lo bueno y lo agradable que era entrar a un banco con una 45. Ajá, a la cintura. Ujú. En cualquier país civilizado un fiscal hubiera tomado cartas en el asunto de forma unilateral. Y con respecto a los actos de conmemoración a un acto delictivo donde hubieron muertes, si no hubiera habido muertes, bueno, vaya y pase, pero habiendo habido muertes, y de los dos bandos, y de gente que no pertenecía a ningún bando, vamos a entendernos, como poco sin moral. Las dos denuncias fueron fulminantemente archivadas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Como todas las denuncias que he presentado. Nosotros no hemos querido, yo lo pensé, se lo consulté a todo, y bueno, no hemos querido escarbar sobre el pasado en cuanto a denuncias. Ajá. Yo la presenté una vez, en el 2011, pero después vi que no era el camino. Comprendí de que acá lo importante es, de nuestra parte, tratar de ceder en algo para poder tender la mano. Entonces, descartamos escarbar en el pasado. ¿Y cuál es tu objetivo? Judicial. ¿Tender la mano para qué? Para dialogar y para terminar con el espiral de odio. Ajá. A ver, por algo yo, cuando creamos, ¿Vos no odias a los que mataron a tu padre? los desprecio. No, ¿Cuál es la diferencia palabra- entre despreciar y odiar? A ver. el ¿Vos odio- pudiste hablar con algunos de esos? Sí, sí. ¿Con quién, por ejemplo? Con los que me quisieron recibir. Mujica no me quiso recibir. Ajá. Eh, ¿Vos le pediste? Sí, le pedí por intermedio del senador de Rocha, que fue intendente, no me viene el nombre a la cabeza. ¿Le pediste a través de él y no? Sí. ¿Te respondió que no? No o me respondió. Nunca te directamente. respondió. No, dos ¿Y con- veces hice la dos gestión veces. y las dos veces ¿Y no con me- quién sí pudiste hablar? Con Zabalza. ¿Pudiste hablar con Jorge Zabalza? Estuve en primera El instancia. hermano de Zabalza fue uno de los que murió en la toma de Pando, ¿no? Exacto. Ricardo Zabalza. Exacto. Estuve primero con Amodio. Con Amodio Pérez. Sí, Ujú. con Amodio tuvimos varias veces charla. Después estuve con él. Traté de contactarme con La Mana, no me quiso. Está, pero con no los que quiso hablar. hablaste, Sí. Zabalza, por ejemplo, Zabalza. o Amodio, ¿qué te dicen en cuanto a ese relato? ¿No? ¿Qué te dicen en cuanto a lo que ocurrió y qué te pasó a vos escuchándolos? ¿Cómo fue ese diálogo? Y bueno, fue un antes y un después, ¿no? En mi vida. Claro. Hablar con ellos. Diferente fue Amodio que Zabalza, por la sencilla razón de que tenemos una persona que mostró arrepentimiento y la otra no muestra ni mostró. No, muestra no, porque ya falleció, no mostró Sí. nunca arrepentimiento. Zabalza, bueno, como tantos tupamaros, dirá, nosotros ahí estamos embarcados dando la vida, de hecho mi hermano murió, ¿no? Por una causa que Pero no- consideramos noble. No sabes qué buena conversación tuvimos. Ah, sí. 4 horas. Me recibió en la casa. Ajá. Por eso digo. ¿Qué te dijo la se voz? puede O sea, ¿cuál fue el hablar. mensaje? Por eso me parece muy importante eso. ¿Qué te dijo vos? Sí, lo siento mucho. Quedó impactado. No se disculpó. No es que se haya disculpado. Ajá. Digo, ¿Quedó pero impactado? Me decís? Quedó impactado. ¿Pero que no sabía? No sabía. Él no sabía que tu padre había muerto. No, en la toma que de no Pando, sabía, sí. no, que no sabía todos los entretelones y todo lo que se fue dando y sufrimientos. A ver, yo lo encaré diciéndole, fue muy amable conmigo, Ajá. tengo que reconocerlo. Y bueno, y le dije, es que ustedes no se dan cuenta los dramas que causaron, Claro, las familias que destruyeron. claro. Y cuando empecé a contarle, siempre me escuchó con mucha atención, nunca me quiso rebatir nada, con mucho respeto me escuchó. Está bien. Es como tiene que ser. Es como debe Vos ser. no podés discutir el sentimiento de una persona cuyo padre Ojo, murió por las balas que vos disparaste. También tuve cierta empatía. A ver, era otro terrorista, si vamos al caso, pero y fue cómplice de lo que le pasó a mi padre, pero uno es un ser humano, a diferencia de otros. Ujú. Entonces yo no podía ir en una tesitura a tu hermano, no. Le dije, yo vengo acá por 2 propósitos. Al finalizar, porque tuvimos largo y tendido hablando. Ujú. Uno de los propósitos era de que qué mejor que nosotros dos, que tuvimos un familiar muerto Claro. en ese hecho, salgamos a la sociedad a dar un nunca más violencia entre uruguayos. Mirá.
Estaría bueno, le digo. Me dice, esa no te la puedo llevar, me dice. Porque para mí esto fue en el año preelectoral. Ajá. O sea, todavía gobierno de la izquierda. Para mí hay más diferencia social ahora que en los 60, entonces no puedo descartar nada. No puedo descartar nada. Exacto. Como diciendo, así como tomé las armas en su momento, ¿podría tomarlas nuevamente? Y aclaro una cosa, porque siempre los maliciosos, las mentes maliciosas van a decir, ahora dice esto porque está muerto. No, yo lo dije en vida. Ajá. Lo dije inmediatamente. En un programa de televisión, lo dije en vida. Y él no salió a desmentirlo. No salió a desmentir, sino que todavía supe también su comentario ante mis dichos. Él valida la guerrilla. Él es un entiende, método válido para él. Que él me entendía. Él me entendía. Te entendía, pero por otro lado no abdicaba del uso de las armas, ¿no? Si las circunstancias lo ameritan. Pero también hubo otra perlita que yo la he comentado ya públicamente, que es cuando yo le digo, yo a sabiendas, o sea, lo que pasa es que la gente parece que vive una nube de... Sí. Yo llevo muchos años en esto. Y a su vez me he rodeado de gente que me ayude, pero no gente, no hinchas, Ajá. No extremos. Entiendo. No, a mí no me van los extremos, ni les debo nada a ningún extremo. Por eso no tengo por qué defenderlos. Pero sí gente que ha estado en el tema y bueno, incluso historiadores. Y entonces sé que al día de hoy el Partido Comunista y el MLN tienen su grupo armado. Hoy tienen Al un día de hoy grupo lo tienen. armado. Exactamente. El Partido Comunista y el MLN. Ya hace años, no es de ahora. Ya hace años. Pero lo tienen, como decía Zabalza, por si las dudas. Eso habría que preguntárselos a ellos. Yo se lo pregunté a Zabalza para saber a ver qué me respondía. Cuando le pregunto, se recuesta hacia atrás, se sonríe y me dice, no son dos, hay muchos más. ¿No son dos? Sino que hay muchos ¿Dos más qué? grupos armados. Hay más, hay muchos más. Pero también me dijo, de los milicos también hay. Pero es posible, a mí me parece absolutamente improbable considerar, no sé, la posibilidad de que surja un grupo guerrillero en este Uruguay 2022. Hay que empezar a mirar con más atención ciertas cosas que han sucedido. ¿Vos recordás las balas perforadas de Bonomi que habían agarrado en la frontera por accidente, que venían del Ministerio del Interior? Muy por arriba. ¿Qué eran las balas perforadas? ¿No? Quedó en esa. ¿Eran balas perforadas? Que venían supuestamente para el Ministerio del Interior. Yo pregunto, ¿y nadie más se preocupó de ese tema? Balas perforadas, son ilegales para el Ministerio del Interior. Y quedó en eso. Como esos casos, para muestras hay varias. Bueno, pero de nuevo... Sería muy amplio. Está bien, pero uno no sé, no concibe, por lo menos yo, y creo que la gran mayoría, esa hipótesis, ¿no? en este Uruguay en el que vivimos hoy, ¿no? Ojalá. Donde Fernando Pereira convoca a los dirigentes de distintos partidos para bajar la pelota con el tono del discurso. ¿Tú te acordás en los años, principios de los 2000? Sería 2007, por ahí. Yo estaba en España. Lo vi en un informe de Antena 3, que no es precisamente de derecha, Antena 3. Cuando hicieron un informe en la selva de venezolana, que estaban varios grupos terroristas haciendo prácticas y describen, y estos acá son MLN Tupamaro de Uruguay. Bueno, sí, yo me acuerdo del libro Cero a la izquierda de Zabalza, donde también hablaba del episodio del filtro, ¿no? Y cómo tenían la camioneta llena de Miguelitos y demás, pero también de cómo iban a entrenarse a Libia, ¿no? Sí, y estamos hablando de democracia. Y si se entrenan, ¿para qué? Y si se entrenan porque tienen armas, no se van a entrenar allá para después acá venir con una bazuca de plástico. Es porque acá algo tienen. Sí, una cosa es, esa posibilidad puede estar latente, pueden entrar las armas y algunas cabecitas considerar que, llegado el caso, ¿no? Pero hoy, sí, yo no veo, ¿no?, que haya un caldo de cultivo, ¿no?, propicio para ese tipo de cosas. Pero bueno, ojalá. Más allá de esto, tenemos que hacer un corte, después seguimos hablando, ¿no? Vos fundaste una asociación que integrás, que se llama Toda la Verdad, de familiares de víctimas del terrorismo, ¿no? Y ese Toda la Verdad justamente está vinculado a esto que venimos hablando, ¿no? Lo de evitar que acá prevalezca un relato que es cojo, ¿no? Un relato falso de la realidad de los últimos años. Cuando decimos familiares de víctimas del terrorismo, ¿quiénes son los que están incluidos en esta asociación Toda la Verdad? Acá están las 80 víctimas y sumando,
después te lo explicaré por qué digo esto. Las 80 víctimas, los 25 víctimas del terrorismo, tanto de MLN como alguno del PC también, del Partido Comunista. ¿No decís terrorismo? Porque ellos dicen, no, terrorismo, lo nuestro no fue terrorismo, ¿no? Fue una lucha armada, una lucha política. Te lo digo en dos palabras, en dos frases. Una, ¿tú sabés que el MLN mató porcentualmente a la población más gente que la ETA en España? ¿Porcentualmente? A la población mató más gente. ETA mató 800. ¿Y el MLN? 80 y sumando. Cuando hablas de 80, no estás hablando de civiles exclusivamente. No, por supuesto, civiles, militares y policías. Los que más fueron policías. Después 25 secuestrados. Y después 150 personas que quedaron con diferentes discapacidades. ¿Y por qué definís como terrorismo lo que hizo el MLN? Cómo no, con mucho gusto. La guerrilla es, a mi modo de ver, y en base a lo que yo he leído y lo que gente que sabe lo deduce fácilmente, es quien pelea contra un ejército organizado, exclusivamente. Quien atenta contra la sociedad civil, cometiendo actos que generan terror, son terroristas. En los Tupamaros hubo de las dos, obviamente, hubo enfrentamientos contra el ejército, contra los militares, con las fuerzas conjuntas, pero también estos otros actos. El terrorismo no es que sea... Sí, no está claro, o una cosa o la otra. Exacto. Ahora, ¿cuáles serían los actos terroristas más claros, a tu juicio, cometidos por los Tupamaros? Bowling de Carrasco. Sí, vos sabés que acá hay mucha gente que no tiene idea, sobre todo los más jóvenes. Vos decís Bowling de Carrasco, pero una breve reseña. Bueno, un bowling... ¿En qué año fue el Bowling de Carrasco? ¿No? 70 y... Lo tengo por acá. ¿Y por qué decís que fue terrorismo? Porque atentan contra un emprendimiento civil donde... a ver, si vos... Por más que ellos no supieran que ahí estaba la trabajadora Hilaria que muere al tiempo por las heridas... si vos ponele que vos digas, no había nadie ahí, ponemos la bomba. ¿Para qué ponemos la bomba? ¿Para generar qué? Te pueden decir conmoción, un hecho político. Terror. No, un hecho político con una bomba tira más para el lado de terror, de generar pánico y terror en la gente. En la radio Ariel, cuando pusieron la bomba. Al periodismo, atacaron al periodismo. Sí. Y como eso, te puedo decir cantidad de casos más donde... fue en el 71, sí. Sí, 71. Estaba viendo incluso recortes de la época. Quedó inválida la sobreviviente de la explosión del bowling. Sí. ¿No? Entonces me decías, el bowling de Carrasco, actos que vos considerás como terroristas netamente, ¿no? A ver, que los actos, por ejemplo, está el tema, ya te digo, de la radio, está que actos no tienen por qué necesariamente matar a alguien. Entendamos, ¿no? Sí. Vos podés poner una bomba, no sé, en una escuela, está cerrada, no muere nadie, pero es un acto terrorista. Exacto. ¿Sí? Cuando se empieza a querer hacer publicidad de forma de, como hicieron con, ¿te acuerdas de aquel relato de Solé? En Radio Sarandí. Sí. Cuando interviene en la radio para dar un mensaje, digo, todo eso que se genera por intermedio de la vía, hacia la vía civil, por ejemplo, muertes, de entrar a lugares como por ejemplo la florería de Rafael Guidet, donde lo terminan matando y hiriendo al hijo solamente para robarle unas armas de colección y dinero. Como ese caso tenemos infinidad, o sea, lo que significó la muerte de tantos civiles y secuestros. Porque hablamos de secuestro, claro. O sea, hablamos de que ellos tenían un estado paralelo además. Sí, está la cárcel del pueblo, ¿no? Pero yo te puedo decir todas las cárceles que hubo. No solo bueno, Pascasio Báez tenemos ahí. Un caso notorio, ¿no? De un civil que fue ejecutado. Claramente, exactamente. ¿No? Pero después, ya te digo, tenemos cantidad de cárceles que se usaron como cárceles que denotan que ellos actuaban con una justicia. Tenían su propia justicia, sus propias cárceles, y por consecuencia todos los actos eran referidos a querer, obviamente, obtener por la fuerza el poder. Y su propia justicia sumaria, donde en algunos casos suponía ejecutar a algunos de los propios compañeros, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Vaya si hay casos de esos y algún caso todavía no esclarecido. Tenemos que hacer un corte, pero te leo algunos de los mensajes que están llegando. Dice, no es improbable que los tupas estén aún funcionando. Si recorría los barrios vería las pintadas firmadas. A ver, una cosa son las pintadas que puede hacer el MLN y otra cosa esto que estás hablando vos, ¿no? Actos preparatorios, armas guardadas y demás. Pero también hay oyentes que dicen, Burgueño sabe mucho. Lo de Feldman, ¿se acuerdan del arsenal de Feldman? ¿No? Aquel hombre que se parapetó en su domicilio, ¿no? Bueno, terminó muriendo. Estuvo por todos los grupos, Partido Comunista, MLN, PVP, él estuvo en todos. ¿Y vos decís que ese arsenal, de dónde venía? Ese arsenal que se encontró en la casa de Feldman. Eran tenía múltiples orígenes. Uno de ellos era de las armas que habían quedado de algunos terroristas que les había quedado por ahí y él las compraba, por eso él tenía tanta cantidad. Mira. Otro dice, buen día, lo que dice, él es así. Lo de las balas perforadas. Venían al Ministerio de Interior balas huecas, creo que es la definición exacta. Nunca se supo en qué quedó ese tema, aunque también pienso como vos, en este 2022 yo en lo personal no lo veo probable, pero tengo militares retirados que hace años me dicen lo mismo. Los grupos estos, armados, guerrilleros, existen. Excelente programa como siempre. Abrazo, Nacho, dice Marcelo, el portero. Bueno, vamos a hacer un corte. Después de la tanda seguimos hablando con Diego Burgueño de la asociación Toda la Verdad de familiares de víctimas del terrorismo, navegando en las oscuras aguas de La Pecera. A 53 años de la toma de Pando, estamos hablando con Diego Burgueño, cuyo padre murió víctima de las balas de los tupamaros en esa oportunidad, justamente un día después de nacer Diego, que está acá con nosotros. Diego está escribiendo un libro que se titula justamente Carta a mi viejo, y ha conformado la asociación Toda la Verdad de familiares de víctimas del terrorismo. Cuando dice familiares de víctimas del terrorismo, está bien, puede pensar en gente como tu padre, pero también puede pensar en militares, en policías, ¿no? Que lucharon contra los tupamaros, que también integran esta asociación, me imagino, familiares de esos, ¿no? Familiares de esas víctimas. Y hay una pregunta entonces, ¿vos avalás lo que hicieron los militares que violaron los derechos humanos? El propio golpe de Estado. En absoluto. Primero que nada, uno es un demócrata. ¿Vos sos blanco? Yo soy blanco, toda la vida. Blanco y, si bien esto es como el agua y el aceite, no se mezcla, la política no permite que se mezcla con esta causa. ¿Vos no considerás que los militares presos son presos políticos? Yo lo que considero es de que es mucho más amplio. No es blanco o negro. A ver. Primero, yo condeno todo lo que sea fuera del Estado de Derecho, sea lo que sea. Porque nosotros en parte, mi familia en parte también, yo te lo conté en la primera entrevista que tú me hiciste, también tuvimos un inconveniente con la dictadura, o sea que también la padecimos. O sea, de que a mí yo no me caso con nadie, porque no le debo nada a nadie. Más allá de que la dictadura jamás tampoco le consideró o atendió como debiera a todas las familiares de las víctimas. A nosotros nunca nos atendió nadie, absolutamente nadie, por consecuencia no le debemos nada a nadie. E ideológicamente no tengo ni idea a quién vota cada uno. ¿Y condenás todas las violaciones de derechos humanos de un lado y del otro? Absolutamente todo. De hecho, por algo, después si querés te cuento, incluso llegué a pasarle un dato al señor Ignacio Randonea sobre un lugar donde podría haber cuerpos desaparecidos. Randonea es uno de los referentes de familiares. Exactamente, creo que era lo que correspondía, o sea que si defendiera el terrorismo de Estado no estaría en estas menesteres. Pero más allá de eso, porque no me gusta eludir la pregunta, tú me decías sobre el tema de... si consideras que son presos políticos los militares que están en Domingo Arena. Yo lo que tengo claro es lo siguiente, acá se votó una ley de amnistía en primera instancia, se iba a incluir a los militares en esa misma ley, cosa que los militares se negaron, que no querían, que no podían estar en esa ley, porque ellos, ¿cómo iban a estar mezclados con terroristas sediciosos? No, a ellos les decían sediciosos. Y se les conmutó la pena, se liberaron a los tupamaros y luego vino la ley de caducidad. Y después vino la ley de caducidad. Ahora, ¿qué pasa? Se vota en el Parlamento, se plebiscita una vez. Sí. Pasadas unas generaciones, que es lo que más o menos tiene que haber de distancia, se ratifica, voto amarillo, famoso. Exactamente, se ratifica nuevamente. Sí. Si
eso primero, yo recojo acá todos los discursos de aquel momento cuando se votó, cuando renunció al Senado Huidobro, recordemos. Cuando Semproni también se opuso radicalmente a que se creara una ley. Que se terminó votando en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que se votó en el gobierno para del Frente anular Amplio, la ley para de anular la caducidad. ley de caducidad. Sí. No es el librito de unos. Es lo que pasó realmente. De hecho, abro un paréntesis para decir que 6 diputados de Cabildo Abierto firmaron para que ingrese al Parlamento un proyecto que derogue la ley que restableció la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Y dentro del Partido Nacional, el propio Gandini no descartó el apoyo, dijo que está a estudio, ¿no? Sí, yo ante nada quiero recordar una cosa. Este tema a nosotros, en realidad, te lo comento porque yo respondo todas las preguntas, claro. Pero no nos compete a nosotros. Nosotros estamos, por otro lado, exclusivamente manejando el tema de los derechos y la memoria de las víctimas. Y ya vamos a ir a eso, que es lo que vos procurás. A lo que voy es de que esto, al ser un acto inconstitucional, que repito, no lo digo yo, todo esto que te nombré, sino todos los discursos de los actuales gobernantes, hablando en aquel momento del Partido Nacional y de todos los, cuando decían que era un atentado a la democracia, el crear esa ley. Sí, no respetar el voto del soberano que lo laudó. Exactamente. Entonces, si así todo se vota esa ley y se ejecuta, ¿cómo se le llama? Bueno, también vos sabés que a nivel internacional, pero de hecho la justicia se ha basado en tratados, bueno, pero tiene el mismo valor o superior, porque te hablan de convenciones internacionales, lo he hablado con constitucionalistas, cuando te hablan de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben, ¿no? Y que por lo tanto sí pueden y deben ser juzgados, ahí entramos en una discusión que puede ser válida, ¿no? Entonces, a ver, no hay nada superior al voto soberano. Ese es tu punto de vista. No, lo dice la Constitución. No hay nada por encima del voto soberano. Más que una votación. Lo que pasa es que un voto soberano, poner un voto soberano, por ejemplo, regule la esclavitud en un país. Exacto, te pongo un ejemplo. Bueno, hay algo por encima de eso, son los derechos humanos. Bueno, entonces, aunque la mayoría diga que existe la esclavitud en Uruguay, legal, jurídicamente, sí, hay una normativa donde Uruguay, y tiene un rango constitucional o supraconstitucional, y ha suscrito tratados en esa materia, que llevan a que no tenga validez esa expresión mayoritaria de la ciudadanía. Bueno, yo te digo un caso. Creo que fue el general Máximo Santos, que él antes de asumir, yo no me acuerdo, él quería aprobar algo que era ilegal. Lo plebiscitó. Después, en el momento que el voto del soberano se pronunció y lo aprobó, pasó a ser legal. Sí, entiendo. O sea, todo el voto del soberano está por encima de todo, pero después está la concepción de cada uno. Si me preguntás, aclarado esto, ¿no? Si me preguntás a mí, y bueno, si vamos al caso, debería haber pagado todos los que tenían que haber pagado. O sea, los que cometieron delitos de sangre, por lo menos los que cometieron delitos de sangre, tendrían que haber pagado. Muchos pagaron, ¿no? Mujica pagó. Sí, yo tengo acá el listado de todos los que escaparon del país, que fueron muchos. ¿Guerrilleros, decís vos? Sí, terroristas. Que escaparon del país y no pagaron nada. Que no pagaron absolutamente nada. ¿Cuántos son? Y mira, acá tengo un listado, pero son unos cuantos. Son unos cuantos que al día de hoy, obviamente, cobrando sus suntuosas pensiones, acogiéndose a determinadas leyes también creadas. ¿Tenés el dato? A mí me ha llegado a nivel de rumor y demás, ¿no? De que hay supuestos desaparecidos que no son tales y que están vivos en alguna parte del mundo y cuyos familiares cobran, ¿no? Por estar ellos teóricamente desaparecidos. Mira, yo he escuchado, como han escuchado todos, pero yo en ese tema, por respeto a la sensibilidad de los que son realmente desaparecidos, yo no puedo emitir opinión porque sería, primero, mal utilizada y, repito, hay que tener sensibilidad para con esto. No, pero las cosas como son, o sea, todo el dolor y obviamente la solidaridad con los desaparecidos, sus familiares. Quizás si uno tuviera las pruebas, sí. Está bien. Pero no querés especular. No quiero ni tocar el tema cuando se trata de temas tan sensibles que son muchas familias. Bueno, eso habla bien de vos y de tu espíritu. Vos decís que querés unir la grieta, ¿no? Y lo has intentado. De hecho, vos hablabas que te reuniste con Jorge Zabalza, recién me contaste con Ignacio Randonea, ¿no? Uno de los referentes de familiares. A nivel político, con alguien del Frente Amplio, con alguna autoridad, ¿te has reunido? Nadie me quiso recibir, tú habías recibirme, el PIT-CNT tampoco, cuando Fernando Pereira era el presidente del PIT-CNT. ¿Tuviste la intención de reunirte con Fernando Pereira? Sí, tengo el mensaje acá, yo se lo mandé. ¿Y? Y primero me atendió muy amablemente, pero después no. ¿Por teléfono? Sí, media mensaje.
No, lo llamé por teléfono y después vía mensaje, le insistí, pero no tuve respuesta alguna. ¿Y qué es lo que pretendés vos para terminar entonces? Porque hay un proyecto de ley de Cabildo Abierto, ¿no? Que está a consideración y he visto, ¿no?, que vos pretendés que se apruebe. ¿Cuál es tu objetivo para unir la grieta, ¿no? Primero, que se puede dialogar, porque de hecho pudimos dialogar con Errandonea muy amablemente, pudimos hablar, pero de forma particular, no a nivel institucional. O sea, la familia que detenido desaparecido no se quiere reunir conmigo. Fue a título personal que él aceptó la reunión conmigo. ¿Por qué pensás que no se quieren reunir contigo los familiares? No sé, no quiero especular, aunque todos tenemos nuestra opinión, pero me parece que no aporta nada si yo todavía le pongo un adjetivo. Yo creo de que es una pena, simplemente, porque la intención está, cuando uno tiende la mano, tiene que para que se dé algo, tiene que de la otra parte también extender la mano. Ambos son familiares de víctimas, ¿no? Exactamente, así se lo dije. Está bien, lo que pasa es que ellos dicen, nosotros somos víctimas del terrorismo de Estado, ¿no?, que entra en una categoría mucho más grave, incluso a nivel del derecho, y del otro lado son víctimas, puede ser de la guerrilla, ¿no?, pero no es tan grave como el terrorismo de Estado. Por un lado, porque se entiende, ¿no?, que un Estado emprenda este tipo de acciones sí tiene una gravedad mucho más fuerte que lo haga un grupo de civiles, ¿no? Eso lo entendés, la diferencia esa, ¿no la entendés? No. No la compartís. Ojo, que tiene gravedad. O sea, es más grave que un Estado aplica el terrorismo a que sea un grupo de locos, por decirte algo, ¿no? Bueno, un grupo de locos que tenía un Estado paralelo y que cometía los mismos actos tan terribles como los de los militares. O sea, la tortura duele más si le hace un uniformado o si le hace un civil. Claro. ¿Le duele más el muerto, no sé, al hermano de Zabalza o a vos y tu viejo, ¿no? Sí, y el caso mío, siempre digo, aclaro, él no es de los más graves. O sea, lo de mi viejo fue una bala perdida. Ajá. Claro, claro. Pero hay que ser justo en la vida. Yo acá tengo 80 casos de personas que fueron muertas, y cuando yo dije, te quería aclarar, 80 y sumando, es porque siguen apareciendo familiares víctimas que recién ahora están... Por ejemplo, los últimos. Y bueno, la compañera de Pascasio Báez. ¿Qué? Envenenada semanas después. Ajá. ¿Y se sabe quién la envenenó? No, quién la envenenó. Estoy atrás de, justamente, la otra vez me reuní cuando estaba Faropa como presidente de la Institución de Derechos Humanos para que la institución avalara y apoyara, impulsara una investigación donde se pudiera justamente, recuperar los restos óseos y hacer ¿Pero vos tenés la información de que fue envenenada? Sí. La mujer de Pascasio Báez. Pero además de 2 peones más. ¿Ah, sí? Uno en Tacuarembó y otro en La Valleja. Te decía, hay mucho de que la gente no sabe en este país. Sí. Bueno, eso va a estar en el libro que estás escribiendo. Exacto. Todo eso. Bien. ¿Cuándo se va a editar? Todavía no terminaste de escribir, así que yo no soy escritor, soy un desastre. Estoy escribiéndolo y esperemos que poderlo terminar lo antes posible. Te preguntaba entonces, ¿cuál es el objetivo, los pasos concretos que vos estás proponiendo para unir la grieta? El diálogo. Se puede. Se puede. Yo pude hablar con gente. Yo, la primera vez que estuve acá contigo, te conté el caso de cuando yo me encontré de casualidad en España con la hija de Huidobro. Ah, no me acuerdo de eso. Sí, me encontré con la hija de Huidobro, me la presentaron. Y siempre se dijo que Huidobro era el que había disparado a mi padre. Pero da igual. Da igual quién fuera. El hecho es que cuando me la presentaron allá, yo no solo intenté ayudarla, traté de tender una mano, jamás le toqué del tema. Y todo el mundo, ¿y cómo nunca le contaste? Le digo, ¿y qué tiene que ver la hija? Claro. ¿Qué tiene que ver la hija? Yo no soy como otros que condena a un Bordaberry, al hijo, el Espíritu Santo, a toda la familia Bordaberry. No. Yo no voy a caer en esa, no quiero ser injusto, porque aparte no aportás nada, solo aportás más odio. Entonces, acá pude hablar con Errandonea, pude hablar con Zabalza, me siento a hablar con quien sea, me podría haber sentado con Mujica si hubiera aceptado. Pero, ¿qué pasa? Ese diálogo con personas cuando no se está con una intención real de otros intereses espurios, ¿no? Entiendo. Si hay un real interés en pacificar, se puede. Y en cuanto a los puntos concretos, este proyecto de ley que elaboró Cabildo Abierto plantea una reparación económica
económica y te lo ato con un mensaje de un oyente. Nos escribe un mensaje de texto al 1019. Dice, ¿por qué pensiones a Tupamaros y no pensiones a los inocentes asesinados? Abrazo a Diego, pregunta Marcelo. ¿En qué consiste este capítulo de la reparación económica del proyecto de ley de Cabildo? Y mirá, lo que a mí me llegó primero una información que iba a ser de una forma que se iba a elegir, que tenía que elegir el familiar si era en forma de pensión o todo el dinero junto, pero en definitiva no. Pero es un resarcimiento. Es un resarcimiento. Ahora después me enteré de que iba a ser espejo al que ya ha otorgado a las otras víctimas, y que a su vez va a integrar lo que es el tema de los memoriales. ¿Qué pasa con el tema de los memoriales? Y bueno, yo cuando me reuní con el ministro de Educación y Cultura, que muy amablemente me dio justamente la copia de lo que es la ley 19.641, que prohíbe hacer memoriales que no sean exclusivamente de terrorismo de Estado. O sea, no se puede hacer un memorial, por ejemplo, a las víctimas de la guerrilla. Exactamente. Por ley no se puede. Lo que proponen es modificar esa ley. 19.641. Lo mismo, o sea, es una catarata de leyes, ¿no? No estamos hablando de eso. Ellos se dedicaron a crear unas cuantas leyes, como ya te había dicho, sobre el tema de la dictadura, pero además está el tema en la creación, que yo lo discutí con Faropa, la 18.446, que es la que hace la creación en la institución, que según él, ahora, la lectura que hacemos nosotros no es así, es solamente para atacar el tema del terrorismo de Estado, o sea, de investigar sobre el terrorismo de Estado y no sobre otro tipo. Ahí desconoce, por ejemplo, que la ley acá tenemos, también estamos adheridos al Estatuto de Roma, que es ley acá en Uruguay del 8 de julio del 2002, la 17.510, que se acoge y que el Estatuto de Roma justamente equipara los delitos de terrorismo de Estado y ese estatuto lo obvian. Nos basamos solamente en el Estatuto de San José de Costa Rica de delito de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Claro. Entonces, vos lo que pedís entonces es que también se considere para estas cosas, ¿no? Exactamente. Que se reconozca a estas víctimas. Voy con algunos mensajes para cerrar. Dice Nacho, soy Bruno, mi madre siempre me cuenta que mi abuelo era policía y se tuvieron que mudar muchas veces a diferentes departamentos porque los perseguían los tupamaros. A mi madre y a mis tíos los quisieron secuestrar en reiteradas ocasiones, por suerte nunca lo lograron. Por más que se mudaban varias veces, siempre los encontraban y se paraban afuera de la casa a llamarlo por el nombre o apellido a mi abuelo. Otro dice, viví la dictadura desde los 16 años, pasaron los tanques por la puerta de mi casa rumbo a la refinería de Ancap. Mi tío fue uno de los dos que quedaron vivos en el ataque de la 20, dice Tere, ¿no? Sí. Hablando de, bueno, también de hechos de esos tiempos. Y otro dice, los asesinatos son inadmisibles y tiene la misma validez quien quiera que lo realice, lo que decíamos, ¿no? Está bien, más allá de las diferencias cualitativas entre terrorismo de Estado, ¿no? Y el terrorismo llevado adelante por distintos grupos, ¿no? Bueno, son muchos los mensajes que están llegando. Yo te agradezco por dar la cara y por esa intención, ¿no? De que se sepa toda la verdad y de unir esa grieta. Quizás sea una utopía, ¿no? Yo no sé si vos seguís confiando en esa posibilidad. Quiero confiar. Hay gente buena todavía. Y en todos lados hay gente buena. En todos los bandos hay gente buena. Tenés que ser muy fanático, muy mesiático para no entender que no nos conduce a nada eso. Quería comentarte una cosa antes de que nada. Espera que tengo un mensaje que te quería leer. Sí. Este dice, señor Antunes, íntimo de Bonomi, en el Paso de la Arena reúne y entrena jóvenes conjuntamente con legales cubanos y venezolanos. ¿Tiene conocimiento, Burgueño? Me da miedito por mis hijos, mis nietos y mucha gente inocente e ignorante, dice Pedro. Tengo información. Alguna información tengo, pero no tengo las pruebas. Pero la información está. En el Paso de la Arena reúne y entrena jóvenes conjuntamente con cubanos y venezolanos. Sí. Que hay cubanos en estos menesteres ya hace tiempo. Buah. ¿Qué me decías? Que solicité, así como solicité con Robert Silva la entrevista, que muy amablemente me dijo que bueno, que los libros de texto se revisarán para este año que viene. Ajá, para no contar una historia flechada. Exactamente. También solicité al mismo día, para que me recibiera la intendente de Montevideo, Carolina Cose. Ajá. ¿Y? ¿Te contestó? Gabriel Reiniero, de la Secretaría, me preguntó de qué tema se iba a tratar, cuando le dije que era para crear nuestro propio memorial y para crear otro memorial, pero que no sea exclusivo para nosotros, que sea un memorial para todas las víctimas de aquella época trágica. Vamos a poner de una vez por todas un mojón, un punto para adelante y poner un monumento que diga simplemente nunca más violencia entre uruguayos. ¿Qué te respondieron? Nada.
No me respondió más. Lo insistí 2 veces y ya no me respondió más. Está empezando la fecha del 21 de agosto, ¿no? 28 del año que viene para algo. Bueno, eso es una primicia que tengo para vos. Sí, 21 de agosto se conmemora el Día Internacional de Víctimas del Terrorismo. Pues yo creo de que nos merecemos Uruguay ser sede de un foro que aglutine a todas las asociaciones de familiares víctimas de terrorismo de América, de Iberoamérica en general. Así que bueno, estamos trabajando en eso ya. Es un proyecto muy ambicioso, podrás imaginar. Seguro. Muy ambicioso. Pero bueno, tenemos fe que vamos a poderlo lograr. Ya estoy en contacto con la gente de la AVT de España, que son los que más avanzados están en cuanto a organización y popularidad incluso, y peso político. Y bueno, vamos a lograrlo. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Ya quería anunciarlo en tu programa. Termino con más mensajes. No dejan de llegar. Este dice, hay muchos intereses, dinero de por medio y no interesa que se sepa la verdad. ¿Puedes jugar ese tema para vos? Todos tienen un muerto en el ropero, te la dejo ahí. Otro dice, es medio inocente la postura de Burgueño, ¿no? El pretender, ¿no?, que bueno, se pueda unir esa grieta. Buen día, Nacho. Quien comete actos con el fin de infundir terror es terrorista, ¿no? Otro dice, yo soy familiar de un soldado asesinado en Punta de Rieles. Era mi primo, entraron a un bar a pedir documentos y los acribillaron a balazos. Eso eran los tupas. Conmigo, por favor. Bueno, que se contacten entonces. Saludos a Diego, que siga peleando por su verdad. Nos conocemos de la política diaria de acá de Canelones, dice Damián de Atlántida. Un gusto. Diego Burgueño, muchas gracias. Gracias a vos como siempre. Bueno, y suerte en la intención principalmente por la empatía que has unir la grieta por y todo. se consiga la verdad. Y acá la barra te agradece por los bizcochos que trajiste también. Las pirañas de la pecera. Porque si no va a quedar como esas son las pirañas de la pecera. Trajo 2 bolsas y creo que queda medio bizcocho para mí. Bueno, muy amable. Gracias, Diego, muy amable.